Escucha esto con atención, porque puede estar pasando en tus ojos ahora mismo. ¿Has notado que los colores ya no son tan vivos? ¿Que conducir de noche se ha vuelto peligroso por el deslumbramiento? Muchos creen que es solo la edad, pero esa es una mentira peligrosa. Puede ser el inicio silencioso de una enfermedad que roba tu visión sin avisar, las cataratas. Y lo más aterrador es que cuando lo descubres, muchas veces ya es tarde. Hoy voy a revelarte las 5 señales tempranas que aparecen años antes, la señal secreta que casi nadie reconoce y el error más común que acelera la pérdida de tu vista. Si quieres seguir leyendo, conduciendo y viviendo sin depender de nadie, no te vayas. Esto puede proteger tus ojos. ¿Qué son exactamente las cataratas y por qué casi todos las desarrollaremos si vivimos lo suficiente? Las cataratas son un proceso lento y progresivo en el que el cristalino pierde su claridad natural. El cristalino es la lente transparente que tenemos dentro del ojo y que permite enfocar el mundo con nitidez. Cuando esta lente comienza a opacarse, la visión deja de ser limpia. Es como mirar la vida a través del parabrisas de un coche que poco a poco se cubre de niebla. Al inicio, el cambio es tan sutil que el cerebro se adapta y casi no lo percibes, hasta que llega un día en que leer, conducir o reconocer rostros se vuelve más difícil. Hay un dato que suele sorprender y hasta inquietar. Las cataratas no son raras ni excepcionales, son extremadamente comunes. Alrededor de la mitad de las personas presentan algún grado de catarata al llegar a los 65 años, aunque muchas no son conscientes de ello. Y entre los 75 y 80 años, cerca de 9 de cada 10 personas ya las desarrollan. Es muy probable que alguien cercano a ti las tenga ahora mismo, y también es muy posible que tú las desarrolles. Entonces, ¿por qué algunas personas lo notan antes que otras? La diferencia no está en si aparecen o no, sino en cuándo se manifiestan y cuánto interfieren en la vida diaria. Las cataratas forman parte del envejecimiento natural del ojo. Con el paso de los años, las proteínas que componen el cristalino se degradan, se agrupan y pierden su estructura ordenada. Al hacerlo, la lente deja de ser transparente. Es un proceso parecido a cuando un plástico expuesto al sol se vuelve amarillento y rígido, una oxidación lenta, silenciosa, casi invisible. Existen distintos tipos de cataratas y no todas se sienten igual. Si imaginas un durazno con su centro y su parte externa, entenderás mejor. Algunas se forman en el centro del cristalino y tiñen la visión de un tono amarillento, dando la falsa sensación de que se puede leer mejor de cerca por un tiempo. Otras aparecen en los bordes y provocan a los reflejos y deslumbramientos molestos. Y hay un tipo que surge en la parte posterior de la lente y dificulta especialmente la lectura con luz intensa. Aunque el envejecimiento es inevitable, hay factores que pueden acelerar este proceso y otros que podemos modificar para retrasarlo. Y aquí aparece una noticia tranquilizadora. Las cataratas tienen solución. La cirugía de cataratas es hoy uno de los procedimientos más seguros y exitosos de la medicina moderna. Pero cuanto antes reconozcamos las señales tempranas, más tiempo tendremos para proteger nuestros ojos y tomar decisiones conscientes. Por eso, ahora es fundamental aprender a escuchar lo que tu visión intenta decirte. ¿Cuáles son las señales de las cataratas que aparecen muchos años antes del diagnóstico y que la mayoría de las personas pasa por alto? Son 5 señales fundamentales, y lo más llamativo es que muchas personas conviven con ellas durante largos periodos sin saber que ya son manifestaciones tempranas de cataratas. ¿Por qué ocurre esto? Porque suelen atribuir estos cambios al envejecimiento natural, al cansancio diario o simplemente dejan de prestarles atención pensando que forman parte de la vida. Comencemos con la primera señal. Se trata de la pérdida progresiva de claridad visual, sobre todo al mirar de lejos. No hablamos de un cambio brusco y repentino que te haga pensar que necesitas limpiar las gafas. Es un proceso lento, silencioso y constante.
Avanza poco a poco, tanto que el cerebro se adapta. Muchas veces no te das cuenta hasta que alguien cercano lo menciona. Empieza a notarse cuando intentas ver señales de tráfico, números de autobuses o letreros de tiendas que antes distinguían sin esfuerzo, y ahora los percibes como detrás de una ligera niebla. Es importante subrayar algo esencial. Si la pérdida de visión es rápida, dolorosa o aparece de forma repentina, no estamos hablando de cataratas. En ese caso, debes acudir de inmediato a un médico, ya que podría tratarse de una urgencia ocular, como un glaucoma agudo por aumento súbito de la presión intraocular o un desprendimiento de retina. Recuerdo a un paciente que acudió a consulta solo porque su esposa insistió. Él decía no tener ningún problema. Cuando le pregunté si podía leer las matrículas de los coches a distancia, respondió con tranquilidad que nadie de su edad podía hacerlo. Ese es el verdadero problema. Aceptamos la pérdida visual como algo inevitable. Esta pérdida gradual ocurre porque el cristalino, al volverse opaco, ya no permite que la luz lo atraviese con claridad. Es como intentar ver a través de un vidrio opaco en lugar de uno completamente transparente. Es una explicación simple, pero muy real. La segunda señal es el deslumbramiento intenso, especialmente por la noche. Las luces de los coches que vienen de frente, las farolas o los focos parecen mucho más molestas que antes. Muchas personas dejan de conducir de noche porque ya no se sienten seguras, aunque no saben explicar exactamente por qué. La lente comienza a dispersar la luz, creando halos molestos alrededor de los puntos luminosos. Esto no es solo una incomodidad, es un riesgo real para la seguridad vial y puede presentarse también con luz intensa durante el día. La tercera señal es más difícil de detectar. Los colores empiezan a verse apagados, amarillentos y menos vivos. No sucede de un día para otro, es un cambio lento, como si alguien bajara poco a poco el contraste del mundo. El cerebro se adapta y no lo cuestiona. Muchas personas solo se dan cuenta después de la cirugía, cuando redescubren colores que habían olvidado, como el azul intenso del cielo. Esto ocurre porque el cristalino amarilleado filtra principalmente los tonos azules y violetas, como si llevaras gafas de sol de forma permanente sin notarlo. La cuarta señal es menos conocida, pero muy específica. La visión doble en un solo ojo. Al tapar un ojo y mirar solo con el otro, aparecen imágenes duplicadas. Esto se debe a que las cataratas alteran la forma en que la luz se curva al atravesar el cristalino. No todas las personas experimentan este síntoma, pero cuando aparece es muy característico. Si surge de manera repentina, siempre debe ser evaluado por un médico para descartar otras causas. La quinta señal es el cambio frecuente en la graduación de las gafas. Personas que necesitan ajustar su receta casi cada año. En algunos casos, incluso notan que vuelven a ver mejor de cerca sin gafas y creen que han mejorado. En realidad, puede tratarse de una miopía temporal provocada por cataratas en desarrollo. Lo que parece una buena noticia es, en realidad, una señal de alerta que merece una evaluación oftalmológica. Si identificas una o varias de estas señales, no las ignores. Un simple chequeo con un oftalmólogo puede marcar una gran diferencia. Y ahora que conoces estas 5 advertencias silenciosas, la pregunta es inevitable. ¿Qué factores aceleran la aparición de cataratas y qué puedes hacer hoy para retrasarlas y proteger tu visión? Ahora que ya conoces las señales tempranas, pasemos a lo esencial, las causas. Las cataratas no aparecen solo por la edad. Existen factores que las aceleran y otros que pueden retrasarse, y entender cuáles están bajo tu control marca la diferencia. Empecemos por los factores que no puedes controlar. El primero y el más determinante es la edad. Vivir más años aumenta de forma natural el riesgo de desarrollar cataratas y contra eso no hay remedio. El segundo factor es la genética. Si tus padres o hermanos desarrollan cataratas a edades tempranas, tu probabilidad también es mayor. Esto ocurre en muchos aspectos de la salud. Pero atención, la genética no es una sentencia. Puede aumentar la susceptibilidad, pero no decide el resultado final por sí sola.
Ahora pasemos a los factores que sí puedes controlar. El más importante es la exposición al sol sin protección. La radiación ultravioleta daña de forma acumulativa las proteínas del cristalino. Cada vez que sales al sol sin proteger tus ojos, se suma un daño que el ojo no puede reparar del todo. Es como dejar un plástico transparente expuesto al sol durante años. Poco a poco se vuelve opaco y amarillento. Lo mismo ocurre con el cristalino. Los estudios muestran claramente que quienes pasan muchas horas al aire libre sin protección desarrollan cataratas antes y de forma más severa, como agricultores, marineros o trabajadores de la construcción. Y ojo, no cualquier gafa sirve. Deben ofrecer protección total contra radiación ultravioleta. Algunas gafas sin filtro adecuado son incluso peores que no usar nada, porque dilatan la pupila y dejan entrar más radiación dañina. Busca siempre certificación UV400 o protección total. El segundo factor controlable es el tabaco. Fumar duplica el riesgo de cataratas. No es una opinión, es un dato respaldado por numerosos estudios. El humo del tabaco contiene radicales libres y toxinas que llegan al ojo a través de la sangre y aceleran la oxidación del cristalino. Cuantos más años y mayor consumo, mayor el daño. La buena noticia es que al dejar de fumar, el riesgo empieza a disminuir de forma progresiva. El tercer factor es la diabetes mal controlada. Las personas con diabetes tienen entre 2 y 5 veces más riesgo de desarrollar cataratas, especialmente si los niveles de glucosa son inestables. El exceso de azúcar provoca cambios químicos en el cristalino que aceleran su opacificación. Mantener la glucosa controlada no elimina el riesgo, pero sí lo reduce de forma significativa. No se trata de perfección, sino de estabilidad y de evitar picos frecuentes. Aquí el diálogo con tu médico es clave. El cuarto factor es el uso prolongado de corticosteroides. Medicamentos como la prednisona, usados durante largos periodos y en dosis altas, aumentan el riesgo de cataratas. Esto no significa suspender el tratamiento. Nunca hagas eso sin supervisión médica. Significa que, si los usas, necesitas controles oftalmológicos más frecuentes. El quinto factor son las lesiones oculares. Golpes fuertes, pero también traumatismos menores, pueden desencadenar cataratas traumáticas incluso años después. La prevención es simple. Proteger los ojos en deportes de contacto o trabajos de riesgo con gafas adecuadas. El sexto factor es el consumo excesivo de alcohol. No hablamos de una copa ocasional, sino de consumo elevado y crónico a lo largo del tiempo. Algunos estudios lo asocian a mayor riesgo de cataratas. La moderación es la clave. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy mismo? Primero, usar gafas de sol con protección ultravioleta real siempre que estés al aire libre, no solo en verano. Segundo, si fumas, plantéate dejarlo. Tus ojos y tu cuerpo entero te lo agradecerán. Tercero, si tienes diabetes, mantén el control de tu glucosa y revisa tus valores con tu médico. Son pequeños actos diarios que, con el tiempo, protegen algo invaluable. Tu visión. Hablemos ahora de protección y prevención. Una pregunta muy frecuente es si existen nutrientes capaces de retrasar las cataratas o si todo esto es solo un mito. La respuesta es clara. Sí existe evidencia científica de que ciertos nutrientes pueden ayudar a proteger el cristalino. No estamos hablando de eliminar cataratas ni de curarlas, porque eso no es posible con la alimentación, pero sí de reducir el riesgo y sobre todo de retrasar su desarrollo cuando el cuidado comienza años antes de que aparezcan. El cristalino está expuesto de forma constante al estrés oxidativo. La luz, los radicales libres y el paso del tiempo generan un daño que se acumula lentamente. Es como si el cristalino recibiera pequeños golpes invisibles cada día. Aquí es donde entran los antioxidantes que actúan como escudos y neutralizan estos radicales antes de que dañen las proteínas de la lente. El nutriente más estudiado en relación con las cataratas es la vitamina C. El cristalino contiene concentraciones muy altas de vitamina C, y esto no es casualidad.
La necesita para protegerse del daño oxidativo provocado por la luz. Estudios observacionales han mostrado que las personas con dietas ricas en vitamina C presentan un menor riesgo de cataratas, aunque no todos los ensayos clínicos han sido concluyentes. Algo importante es que la vitamina C obtenida de los alimentos parece ser más eficaz que la de los suplementos, probablemente porque actúa junto a otros nutrientes. La encontramos en frutas como naranjas, kiwis y fresas, y también en pimientos, brócoli y col. Una dieta variada suele ser suficiente. La vitamina E es otro antioxidante relevante. Protege las membranas celulares del cristalino. La evidencia es mixta, pero algunos estudios sugieren beneficios cuando se combina con vitamina C. La vitamina E protege las partes grasas de las células, mientras que la vitamina C actúa en los medios acuosos. Está presente en almendras, nueces, semillas de girasol, aceite de oliva virgen extra y aguacate. Un pequeño puñado diario suele cubrir las necesidades. Luego tenemos dos carotenoides muy específicos, la luteína y la zeaxantina. Son pigmentos amarillos que se concentran de forma selectiva en el cristalino y en la retina. Cumplen una doble función. Actúan como antioxidantes y filtran la luz azul de alta energía que puede dañar el ojo. Algunos estudios asocian un mayor consumo de estos carotenoides con menor riesgo de cataratas, especialmente nucleares, aunque la evidencia aún no es definitiva. Se encuentran en verduras de hoja verde oscura como espinacas, col rizada y acelgas, y también en la yema de huevo, brócoli, guisantes y maíz. La yema de huevo, aunque contiene menos cantidad que las espinacas, tiene una biodisponibilidad mucho mayor, lo que facilita su absorción. Los ácidos grasos omega 3, especialmente DHA y EPA, tienen efectos antiinflamatorios importantes. La evidencia directa sobre cataratas es limitada, pero su beneficio en la salud ocular general está bien establecido. Se encuentran en pescados grasos como sardinas, salmón, caballa y anchoas, así como en nueces, semillas de lino y chía. Consumir pescado graso 2 o 3 veces por semana es un objetivo razonable. ¿Y los suplementos? En la mayoría de los casos no son necesarios si la dieta es adecuada. La evidencia más sólida favorece a los nutrientes obtenidos de los alimentos. Grandes estudios como AREDS se centraron principalmente en la degeneración macular, no en las cataratas, y no demostraron un beneficio claro de los suplementos para prevenirlas. Solo en casos de dietas muy pobres o problemas de absorción y siempre bajo indicación médica pueden considerarse. Cuando observamos la evidencia en conjunto, queda claro que no es un nutriente aislado el que protege el cristalino, sino un patrón alimentario saludable. La dieta mediterránea, rica en verduras, frutas, pescado, frutos secos y aceite de oliva, se asocia de forma consistente con menor riesgo de cataratas. No es magia, es equilibrio y constancia. En resumen práctico, ¿qué puedes hacer hoy? Incluye verduras de hoja verde varias veces por semana. Consume frutas ricas en vitamina C a diario. Añade un pequeño puñado de frutos secos cada día. Come pescado graso 2 o 3 veces por semana. No temas al huevo, su yema es valiosa para los ojos. Pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden marcar una gran diferencia. Y recuerda, la dieta ayuda a proteger, pero no sustituye los controles oftalmológicos ni la cirugía cuando las cataratas ya afectan tu calidad de vida. Ahora que comprendemos cómo el paso del tiempo y los hábitos diarios influyen en la salud visual, es el momento de centrarnos en algo muy concreto y práctico. Cómo cuidar y proteger tus ojos justo antes de ir a dormir, cuando comienza el proceso más importante de reparación ocular. Cuidar tus ojos antes de ir a dormir es uno de los hábitos más simples y al mismo tiempo más poderosos para proteger tu visión a largo plazo, especialmente a partir de los 60 años. Mientras duermes, tus ojos no están inactivos, al contrario, entran en un proceso profundo de reparación y recuperación.
Todo lo que hagas en la última hora del día puede ayudar o sabotear este proceso silencioso. El primer punto clave es reducir la exposición a pantallas antes de acostarte. La luz azul emitida por teléfonos, tabletas y televisores estimula el cerebro, reduce la producción de melatonina y obliga a tus ojos a mantenerse en un estado de alerta artificial. Esto genera fatiga visual, sequedad y microestrés oxidativo en el cristalino y la retina. Idealmente, apaga las pantallas al menos 30 a 60 minutos antes de dormir y cambia esa rutina por una actividad tranquila, como leer con luz suave o escuchar música relajante. La iluminación del entorno también importa. Evita luces blancas intensas por la noche. Opta por luces cálidas y suaves, que respetan el ritmo natural del cuerpo y permiten que los ojos se relajen. Tus ojos, igual que el resto del organismo, necesitan señales claras de que el día ha terminado. Otro aspecto esencial es la hidratación ocular. Muchas personas mayores duermen con los ojos parcialmente abiertos sin darse cuenta, lo que favorece la sequedad nocturna. Si sueles despertar con sensación de arena, ardor o pesadez en los ojos, consulta con un profesional sobre el uso de lágrimas artificiales antes de dormir. No es un lujo, es una forma de proteger la superficie ocular. La postura al dormir también influye. Dormir boca abajo o presionando un ojo contra la almohada puede aumentar la presión ocular de forma local durante horas. Lo ideal es dormir boca arriba o de lado, evitando presionar directamente los ojos. Además, una habitación limpia y bien ventilada reduce la irritación causada por polvo o aire seco. La alimentación nocturna merece atención. Evita cenas muy pesadas, ricas en azúcares o alcohol. Estos hábitos favorecen la inflamación y pueden empeorar la circulación ocular durante la noche. En cambio, una cena ligera facilita un descanso reparador, que es cuando el ojo se regenera mejor. Por último, crea un pequeño ritual consciente antes de dormir. Unos minutos de respiración profunda con los ojos cerrados, imaginando cómo se relajan y descansan, ayuda a liberar la tensión acumulada del día. Puede parecer simple, pero este gesto envía una señal clara al cuerpo y a la mente. Hoy quiero cerrar este mensaje con algo que va más allá de la información médica. Cuidar tus ojos es cuidar tu libertad, porque cuando la visión se apaga, no solo se oscurecen los colores, también se reduce la independencia. Depender de otros para leer, para salir, para moverse con seguridad, es algo que nadie desea. Tus ojos son la ventana con la que sigues mirando el mundo, reconociendo rostros, disfrutando de los pequeños detalles que dan sentido a la vida. A lo largo de este video hemos hablado de señales de alerta, de causas silenciosas y de hábitos simples que pueden marcar una gran diferencia. Nada de esto busca generar miedo, sino conciencia. Muchas pérdidas visuales no ocurren de un día para otro, ocurren lentamente, mientras creemos que es normal. Y ese es el verdadero peligro. La buena noticia es que proteger la visión está en gran parte en tus manos. Pequeños cambios, constancia y atención pueden ayudarte a conservar algo invaluable. No se trata de vivir con obsesión, sino con respeto por tu cuerpo y por tu futuro. Si este contenido te ha servido, compártelo. Hazlo llegar a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a quienes amas. A veces una sola advertencia a tiempo puede cambiar una vida entera. Cuidar los ojos hoy es seguir mirando el mundo con dignidad mañana.